Buenas tardes. Tal vez uno de los temas cruciales es el tema de la planeación, pero cuando no entendemos que planeación es igual que ejecución, entonces confundimos, nos quedamos muchas veces en este concepto de parálisis por análisis, y si entendemos la planeación como una serie de hipótesis que hacemos, las cuales se validan en la ejecución, cuando las cosas y el entorno se mantienen iguales, pues bueno, lo que va uno haciendo a la hora de ejecutar el plan es ir mejorando, afinando, perfeccionando. Sin embargo, hay un elemento muy importante. Esto podemos llamarlo el ciclo 1, que es el famoso concepto de ceteris paribus, todo constante. Cuando el entorno cambia, como hoy está sucediendo en nuestro país, el caso de Trump y otras alternativas, lo que es relevante es entender que la ejecución se ve afectada por un entorno diferente y entonces viene un cambio de paradigmas, y pudiéramos hoy hablar de un concepto muy importante que es lo que ya en Harvard desde hace algún tiempo se conoce como un entorno VUCA. Cuando hablamos de este concepto de entorno VUCA, estamos hablando de un término que se acuña con 4 palabras que definen 4 elementos cruciales en un mundo cambiante. El primero es V, que viene del término volatilidad en inglés, un mundo volátil, donde la rapidez del cambio, la magnitud de los cambios, ¿sí?, son difíciles de entender o de medir. Cuando hablamos de rapidez, mientras tomaron 50 años para que la televisión se vendiera a nivel de escala mundial, bueno, a Facebook le tomó 3 años tener millones de seguidores, Twitter le ha tomado 1 año, y esa rapidez de velocidad y esa rapidez en el entorno hace un entorno muy volátil. El segundo concepto es el concepto de uncertainty, que significa incertidumbre, y la incertidumbre es esa dificultad para predecir cambios. Entonces hoy no podemos predecir como en el pasado, es tan rápido por la parte volátil este cambio en el entorno, que esa incertidumbre lo que nos genera es toda una problemática para poder adivinar lo que puede suceder y nos obliga a hacer análisis más serios. El tercer elemento, que es la C de complejidad, es un mundo totalmente complejo, interconectado. En la parte de gobierno hay que no solamente entender al ciudadano, que es el actor más relevante, sino el trabajo de los funcionarios, hoy temas de transparencia, de rendición de cuentas, que son cruciales en todos estos elementos que se van compaginando. Es mucho más complejo, además, un entorno donde no solamente es un entorno del municipio, sino que es la relación con el gobierno estatal, con el gobierno federal, y esta complejidad de relación con la sociedad, las instituciones, los organismos, hacen mucho más difícil la ejecución de los planes. Y el último elemento, que es este elemento de ambigüedad, o sea, un elemento que hace borrosas las cosas, se generan diferentes interpretaciones, y entonces este mundo VUCA, ¿sí?, VUCA World, como lo llaman los americanos, es un mundo volátil, incierto, ambiguo, complejo, para el cual, sin embargo, hoy tenemos que gestionar. Y hoy entonces es importante para los alcaldes el entender que hoy la gestión de un gobierno local se tiene que hacer entendiendo este mundo tan cambiante, y si el entorno está cambiando con rapidez, nos obliga a ser más flexibles en la planeación. Entonces, podemos concluir que planeación es ejecución. No podemos hoy diferenciar el plan de la ejecución, porque es en la ejecución donde se va perfeccionando. Cuando el entorno cambia cuando el mundo cambia por este entorno VUCA, entonces nos vemos obligados a ajustar la ejecución, y muchas veces el plan original tiene que verse modificado. Entender este ciclo 1, cuando las cosas se mantienen constantes, y el ciclo 2, hablamos de un concepto que es aprendizaje estratégico. Y lo más importante cuando hablamos de planeación, hablamos de ejecución, tiene que ver con entender que la ejecución implica un concepto de aprendizaje, y aquí me voy a permitir agregar 2 términos que son relevantes. Los equipos de alto desempeño, ¿sí?, los equipos élite, por ejemplo, del ejército, un bombero,
un negociador, por ejemplo, de rehenes, los operadores en los aeropuertos trabajan con tantos elementos de incertidumbre que tienen que desarrollar competencias. Bueno, hoy los alcaldes tienen que ser gestores de la incertidumbre. Y entonces hay una buena práctica que los equipos de alto desempeño hacen, los equipos élite, que es este concepto que ellos llaman el brief. ¿Qué es el brief? Lo podemos describir como una reunión antes de una operación relevante. Y esto quiere decir que hay que poner de acuerdo a los equipos, repasar las instrucciones de las cosas que se van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, alguna presentación de un proyecto, ¿sí? Y es como que revisar como una lista de chequeo las cosas que tienen que suceder para que el plan se ejecute de manera relevante. Entonces viene esta sesión de brief, de revisión antes de la acción, podríamos definirlo de esta manera, y entonces viene la ejecución del plan. Pero cuando termina la ejecución, viene un asunto que estos equipos élite llaman el debriefing. Y si hablamos de debriefing, lo podemos definir como la revisión después de la acción. Este asunto de la revisión después de acciones relevantes es una solemnidad para estos equipos de alto desempeño, porque si hablamos, por ejemplo, de un piloto de un F-15 que si se equivocara en un grado a la hora de lanzar un misil, podría estar acabando con vidas humanas o a lo mejor hasta con una población. Entonces, el concepto para ellos es ejecución perfecta. Ellos no se pueden equivocar en ejecución. Al terminar una operación de esto, lo que ellos hacen es esta revisión después de la acción, que es donde se genera el mayor aprendizaje. ¿Qué cosas que dijimos que íbamos a hacer no las hicimos y por qué no las hicimos? ¿O qué cosas que dijimos que íbamos a hacer y realizamos no lograron alcanzar el efecto deseado? Entonces es tan solemne este momento porque para ellos significa en primera instancia dar gracias a Dios porque están vivos, ¿sí? Un bombero, un operador de un aeropuerto, de la torre, pues con tantos elementos cambiantes, un error puede significar inclusive el accidente de un avión. Entonces, la solemnidad de revisar y aprender es lo que va permitiendo que vayamos mejorando y afinando los planes. Entonces, hay un plan, viene el brief, acción y revisión antes de la acción, viene después el concepto de la ejecución, y una vez que se ejecuta, viene la parte más importante, que es esta solemnidad, que debiera ser un hábito, una costumbre, que es qué hicimos bien, qué podemos mejorar, y entonces cuando esto sucede generamos un círculo virtuoso que nos permite ganar. Cuando acostumbramos a nuestros equipos, los integramos, hacemos esta revisión, estamos aprendiendo del plan, y si el entorno que era de uno cambió de otra manera, entonces empezamos a hacer estos ajustes y el concepto es aprendizaje. Entonces, ciclo 1, ceteribus paribus, que es estamos siendo las cosas en un mundo que no cambia, las cosas son como originalmente se concibieron. Cuando viene un cambio de entorno, entonces hay que manejar la incertidumbre y hay que generar aprendizaje estratégico, y esto se genera con estos conceptos de esta revisión después de la acción. Cuando estamos haciendo esto en nuestros gobiernos y estamos entendiendo por qué generamos o no impacto en la ciudadanía, podemos afinar las estrategias de gobierno para generar lo más importante, que es atender las expectativas de valor que tienen los ciudadanos. Entender esta parte y entender que un plan, a final de cuentas, es un modelo de generación de valor para quien, por supuesto, para el actor más relevante, que es el ciudadano, los distintos segmentos de la sociedad que se están atendiendo según las áreas de gobierno, pero también tiene que crear valor para los equipos de los funcionarios de gobierno, de los servidores públicos, que tenemos que ser mejores, fortalecer competencias e ir entendiendo, escuchando, dice Stephen Covey, antes que ser escuchados, entender antes que ser entendidos, para aportar mayor valor a la ciudadanía. Cuando entonces estamos escuchando, desarrollamos un plan, lo ejecutamos y generamos este proceso de aprendizaje estratégico, podremos hacer una diferencia. Porque a final de cuentas, decía un mercadólogo político hace muchos años en alguna reunión que tuve oportunidad de asistir,
que la mejor manera de ganar una elección es gobernando bien. Y cuando estamos gobernando bien, es porque estamos ejecutando un plan que tiene que ser sencillo en su interpretación, sencillo en su ejecución, pero tenemos que estar aprendiendo constantemente para ir afinando, mejorando y asegurarnos que el valor esté entendido por la ciudadanía. Si la ciudadanía no está percibiendo valor, porque aquí hay otro tema importante, a final de cuentas la gestión pública tiene que ver con un concepto relevante que es la percepción. Y no basta nada más hacer las cosas con excelencia si no se genera esta percepción. Tenemos también que trabajar en la parte de la percepción, ¿sí? Sin entender por esto manipular las cosas. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos dando el mensaje correcto de lo que estamos haciendo y estamos comunicando estratégicamente. Entonces, en un mundo tan cambiante, las percepciones cambian, tenemos que entender, además tenemos que preguntar al ciudadano si la percepción de la eficiencia, de la gestión, de la transparencia, de la rendición de cuentas del gobierno está dentro de sus expectativas. Si no lo está viendo de esta manera, habrá que hacer ajustes en lo que se está haciendo, pero también en algo muy importante, que es la manera en la que estamos comunicando, ¿sí? Por eso hablamos de comunicación política, de las obras, los proyectos que están ejecutando, cómo generan beneficio para la ciudadanía. Por lo tanto, la planeación es un elemento crucial, pero la planeación entendida como un diseño de hipótesis de lo que tenemos que hacer es el 10% del éxito. El 90% está en la ejecución de gobierno, donde las competencias, donde el fortalecimiento, el aprendizaje, el entrenamiento constante en distintas competencias que generen valor, tanto en los proyectos que se hacen hacia adentro del gobierno como hacia la entrega de servicios y de valor que se hace para la ciudadanía, es lo que puede hacer verdaderamente una diferencia significativa, y yo diría más todavía una ventaja competitiva, además evidentemente de ir posicionando al actor o actores, a ese equipo de gobierno que está trabajando para la ciudadanía. Y entonces también esto nos permite ir en el corto, mediano y largo plazo generando y fortaleciendo proyectos políticos, grupos políticos que están trabajando como equipos de alto desempeño de la política. La ejecución, a final de cuentas, es el secreto y es la diferencia, pero claro, si no hay un norte, si no hay un rumbo claro, si la visión es clara y todos contribuyen a esta visión, ¿sí? Si no logramos que nuestros equipos estén alineados de manera estratégica a este norte que debe ser muy claro y comprensible para todos, cada quien tiene agendas distintas, cada área puede trabajar de manera distinta y descoordinada, y entonces además rompemos esfuerzos porque pareciera que jalamos en distintas direcciones. Entonces tenemos que, una vez que sabemos a dónde vamos, enfoque, trasladarlo a un sistema de medición, y aquí los indicadores de gobierno son cruciales, y después tenemos que alinear a todas las personas. A final de cuentas, de lo que se trata, y yo creo que el reto para el líder es generar una cultura de ejecución de gobierno que debe estar enfocada a una cultura de generación de resultados. Estos resultados, que es el efecto, depende de tres cosas: claridad de visión, una visión de alta definición que sea clara y sencilla, un sistema de medición de indicadores de gestión de gobierno, trabajar en las estrategias, en las acciones que van a generar resultado, lograr que todo el equipo de gobierno vaya en un solo sentido para que esa cultura de ejecución esté creando valor hacia afuera, hacia la ciudadanía y hacia adentro de los equipos de gobierno.